Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para hablar de una de las series que HBO nos proponía este final de año, Watchmen, una de las que estaban llamadas a ser también una de las más importantes de este 2019, porque al final Watchmen siempre tiene un renombre que ya abarca o digamos que arrastra una gran cantidad de fans, tanto con la novela gráfica como con la película, y la serie tenía un poco la responsabilidad de seguir encantando o maravillando a esos fans a la par que captaba a los nuevos, con lo cual esta serie plantea algo nuevo, algo diferente, algo que se autoexplica en la propia serie, es decir, no hace falta conocer ni la novela gráfica ni la película para poder seguir bien el hilo de esta historia. De hecho, no es totalmente coherente con las obras que he mencionado antes, distorsiona un poco los universos y aplica, digamos, su punto de vista particular. Está basado en Watchmen, pero no es 100% esa historia, y en general el resultado es una serie muy buena, con unos valores de producción muy altos, como ya los tiene acostumbrados HBO, que la destaco, como ya viene pasando en otras series de esta franquicia, como puede ser Westworld. Destaco bastante la narrativa porque es muy inteligente, nos viene contando un montón de cosas que al principio resultan muy absurdas, pero que después van encajando e hilando de forma espectacular para dejarnos una temporada que a niveles de narrativa es muy interesante y de historia que cuenta es bastante también original. He disfrutado mucho de la fotografía, del uso de los colores, me ha gustado también. Creo que los trajes son originales y, por ejemplo, los amarillos de los policías hacen un efecto muy interesante en pantalla. He disfrutado también de la atmósfera que se genera, esa atmósfera de misterio, absurda a ratos también, y de esa distopía que se crea a partir de sucesos ficticios dentro de nuestra cronología habitual, que es lo que suele hacer Watchmen, insisto. A nivel actoral he disfrutado muchísimo de Jeremy Irons, que le he visto en un papel, no sé, totalmente extraño, loco, incluso surrealista, y creo que lo hace muy bien. Y luego creo que trata también un tema que está muy candente en Estados Unidos, el tema del racismo contra los negros. Aquí digamos que no venimos de unos conflictos raciales tan extremos como pueden estar siendo los Estados Unidos, y esta serie tiene mucho que decir en ese sentido, y está muy bien planteada para tratar un tema que es tanto antiguo, porque son temas que se arrastran y de hecho se ve en la propia serie disturbios raciales más antiguos, hasta el día de hoy, que aún siguen existiendo, incluso con esa relación con la policía y la forma en la que la justicia les trata. Aunque en algunos puntos la crítica es demasiado obvia, es decir, es sutil en muchos puntos y me gusta, cuando se vuelve una crítica en la cual casi hay que decir lo que está pasando y es una crítica que nos la lanzan a la cara, para mí suele ser demasiado obvio, no me gusta esa forma de expresar las críticas, prefiero la sutilidad y leer entre líneas. Pero bueno, aquí es como siempre un tema de gustos y de cómo te gusta recibir ese mensaje. En esta serie se nos da de las dos formas, hay críticas sutiles, críticas internas más elaboradas, y también hay palabras, diálogos que directamente vienen a criticar lo que está ocurriendo con esa racialidad aún latente en Estados Unidos. Pero bueno, ya que la he comentado así un poco por encima, ahora vamos a meternos a hablar un poco de la historia en general, un poco por capítulo a capítulo, las cosas que me han gustado, que no me han gustado. Como siempre, suscribíos si os gustan las series, dadle un like a este vídeo para ayudar a posicionarlo, y bueno, poco a poco vamos haciendo crecer el canal, lo cual estoy bastante satisfecho. Así que ahora vamos allá, vamos a entrar en el análisis en profundidad de la primera temporada, que aún no sabemos si habrá una segunda, pero tal y como termina, tampoco me extrañaría que decidieran rescatarla para una segunda temporada, pero bueno, de momento es una historia cerrada, tal y como se ha planteado. Así que vamos a analizar, lo dicho, esta temporada de Watchmen. Me gusta porque el episodio 1 comienza planteando un conflicto que es el de el séptimo de caballería y los policías armados, con todo el tema ese de la Noche Blanca que se menciona, en el cual atacaron a policías, y se nos presenta de forma muy sutil, incluso con algún flashback de Will, que es uno de los personajes que va a ser importante después. Pero lo dicho, el primer episodio se centra sobre todo en describirnos o en meternos en el conflicto entre las dos bandas, digamos, en los dos bandos, la policía y el séptimo de caballería, de presentar un poco a los personajes de una forma inteligente, y es la primera, digamos, trampa de los guionistas, porque aquí nos está haciendo creer que el conflicto central de la serie, lo que nos va a estar guiando a través de toda la historia, va a ser el conflicto entre caballería y la policía, pero no es así. Digamos que hay un contexto detrás de todo eso que después se nos aclarará en los últimos capítulos, con lo cual es una jugada inteligente. En el segundo episodio, a mí lo que más me destacó y lo que más me gustó fue ver cómo había métodos cuestionables, al menos desde mi punto de vista, tanto en la caballería como en la policía. Es decir, había cosas que hacían los dos que a mí me resultaba que estaban fuera de la ley, es decir, se traspasaban los límites en ambos bandos, y eso ya era un poco, digamos, el preámbulo que nos venía a contar
que ambas cosas eran de una forma u otra la misma, que es lo que después se explica en la serie. Pero bueno, aún estábamos en el capítulo 2, no sabíamos ni siquiera si iba a aparecer Manhattan, no sabíamos cuál iba a ser el eje de la historia, porque yo sí que me pasó que pensaba que Manhattan no iba a entrar en acción en esta serie, que se iba a centrar en los conflictos más humanos post-Watchmen o post una Watchmen ficticia que no hemos visto, después del Búho Nocturno, de Espectro de Seda y todo eso, han quedado atrás y vamos a ver una historia más humana, pero no, como repito, ha sido una argucia de los guionistas. En el episodio 3 ya se empiezan a establecer relaciones con la Watchmen que nosotros conocemos, aunque no es tal cual en ese universo, pero sí que empiezan a aparecer personajes como Adrian Bate, o bueno, Ozymandias en este caso, el propio Espectro de Seda, que ahora se ha convertido en una inspectora del FBI. El conflicto, digamos, entre los policías y la caballería aquí se empieza ya a difuminar con la muerte del policía y el hecho de que encuentren en su casa esa ropa del Ku Klux Klan. Aquí ya empiezas a ver que algo no está yendo por donde tiene que ir y que los dos temas pueden estar entremezclados y que haya policías que son de la caballería, cosas extrañas que ya empiezan a hacer chirriar esa idea inicial que tienes de que el conflicto se va a centrar entre esos dos bandos. También en este episodio vemos cómo Adrian Bate empieza a lanzar cadáveres a las nubes de una forma incoherente. Me ha gustado mucho lo surrealista de esta trama, porque sí que es cierto que conociendo la explicación y si vuelves a verlo todo, tiene muchísimo sentido lo que hace y lógicamente está buscando un fin, pero tú en ese punto no eres capaz de verlo y estás viendo como una persona mata gente, clona humanos, los lanza y verse todo de verdad hilarante es la palabra, o sea, divertido, estrambótico, y esa trama se sostiene mucho por una buena actuación de Jeremy Irons también. En el episodio 4 ya se nos presenta este personaje que es una billonaria también, que está construyendo un reloj, un supuesto reloj, allí en Tulsa, con lo cual algo también viene a decirnos que va a tener cierta importancia en la historia, aunque aún no somos capaces de conectar y de ver cuál es, digamos, el papel de cada engranaje en el final de la historia. Lo que sí que vemos en este punto también es que el hombre de la silla de ruedas, que aparecía como culpable de la muerte del jefe de policía y que parecía ser también el abuelo de Angela, realmente está también relacionada con esta persona, con Trieu, con la científica. Lo dicho, hasta el episodio 4 hemos tenido un montón de preguntas, un montón de escenas lanzadas al aire en nuestra cara, bien hechas, bien dirigidas, pero que no sabemos muy bien cómo encajaban. Y en el episodio 5 empieza a ver las primeras respuestas. El episodio 5 me parece un episodio magistral que se centra en Espejo, en cómo estaba él o cómo vivió él el asunto del calamar gigante que le pilló en una sala de espejos, de hecho, y de ahí su nombre, cómo impactó aquello realmente en la sociedad. Aquí quiero hacer un apunte porque Damon Lindelof, que es el creador de la serie, creador de Perdidos también, o de una serie genial que se llama The Leftovers, que si no la habéis visto tenéis que verla. Pues bien, aquí está tratando un tema que ya trató un poco en The Leftovers. Rápidamente, The Leftovers va de que de pronto en la Tierra y sin explicación aparente el 3% de la población desaparece, es decir, se va, se evapora. Y la serie trata de cómo la humanidad tiene que gestionar esta catástrofe y me ha recordado bastante el episodio este de Espejo, cómo vemos lo mismo, cómo la humanidad y las personas que han sobrevivido a eso o lo han vivido tienen que gestionar o tienen que vivir con ese miedo continuo a que vuelva a ocurrir, cómo tienen miedo a los calamares que vienen, cómo utilizan pues ese material que ahora no recuerdo cuál es para taparse la cabeza por si acaso vuelve a ocurrir y las ondas no les afecten al cerebro. Entonces Damon Lindelof era un terreno que ya había explorado, que me parece un genio habiendo hecho esas dos series y en esta también lo hace muy bien, y aquí se trata ese mismo tema y lo vemos a través del personaje que me parece un personaje muy interesante, que es Espejo, que me hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de protagonismo al final, sobre todo, que está casi como un testigo en la escena final. Pero bueno, como ya os he dicho, es por el cambio ese que hay en la historia, cuyos protagonistas parece que van a ser los policías, pero después todo se reduce un poco a Ozymandias, su hija y el Dr. Manhattan, bueno, con la correspondiente importancia que tiene dentro de la historia la propia Angela por la relación con el Dr. Manhattan, pero es eso, se quedan muy como testigos. En este episodio también hay una referencia muy bonita a la lista de Schindler, es decir, como Spielberg realizó una peli sobre el Holocausto y en ella, pues que está hecha en blanco y negro, hay una niña con un vestido rojo, con un abrigo rojo, quiero decir. Aquí existe The Pale Horse, que es una peli que también haría un Spielberg de esta línea temporal, pero en vez de centrarse en el Holocausto y en la masacre de los nazis, se centra en la masacre de este pulpo gigante, aunque también utiliza el recurso de la niña del abrigo rojo porque se comenta, es como una especie de guiño a una buena película, como sería en otra línea temporal, vamos. Y bueno, en este episodio también se nos difuminan totalmente ya las dos tramas, descubrimos que el senador es quien está detrás de la caballería y también está detrás, digamos, de la policía, de alguna forma está jugando a dos bandas con el jefe de policía anterior y están controlando todo para un plan maestro que se nos revelará un poco más tarde, pero sí que se nos explica
cómo Ozymandias fue el que causó ese pánico, ese ataque del calamar gigante, y es lo mismo que ocurre en la película, pero en vez de ocurrir de una forma, bueno, con un ataque nuclear, ocurre con ese ataque transdimensional, que también lo que genera es ese miedo de la humanidad a algo extraño, a algo ajeno, para unirla y que no se repitan los ataques, o que no tengan miedo, digamos, de lo que puede pasar. El culpable, digamos, en las películas era Doctor Manhattan, que parecía desencadenante de lo que había pasado, y aquí es eso, una raza extradimensional que puede venir y acabar con nosotros en cualquier momento. Y bueno, si el capítulo 5 me gustó mucho, el capítulo 6 me parece muy original porque nos sumerge en los recuerdos de William, de aquel niño pequeño que vio la masacre de Tulsa, de no sé de qué año fue, pero del pasado, digamos, y nos lleva a través de su vida, pero con el hilo conductor de Angela. Es decir, Angela se toma las pastillas llamadas nostalgia de su abuelo para consumir sus recuerdos y conocer lo que ha vivido, que me recordó bastante, si sois fans de Harry Potter, a esa idea del pensadero, en la cual puedes entrar a ver esos recuerdos y puedes vivirlos tú en primera persona como si fueras un espectador de allí. Pero bueno, en este caso no eres un espectador, sino que eres el propio Will, el propio autor de los recuerdos. Aquí, aparte de hablarnos de un montón de ideas sobre el racismo bien expresadas, se nos habla de la historia de Will, cómo conoce al Cíclope, cómo tenían ya el plan de utilizar los proyectores para controlar las mentes de las personas negras de esa época, para generar así que se autodestruyera la comunidad a sí misma. La evolución es muy interesante, la de Justicia Encapuchada, cómo tiene que utilizar una doble máscara. Eso es muy original, es decir, por un lado tiene que utilizar la máscara para que no sepan quién es, pero a la vez tiene que utilizar una segunda máscara de maquillaje para ocultar su origen afroamericano en este caso, porque, como bien se dice de forma irónica en el capítulo, una persona negra encapuchada asusta y una persona blanca encapuchada es un héroe. Esa es una crítica sutil de las que me gustan, y no las obvias que a veces los personajes sí que han lanzado a pantalla. Creo que sobre ninguna, es una cosa de gustos. Luego se nos descubre también que ese método de hipnosis que pretendían utilizar el Cíclope, esa asociación que era afín al Ku Klux Klan en el pasado, es la que después utiliza Will para hacer que el jefe de policía termine ahorcándose a sí mismo. Por lo tanto, aquí ya se nos ata un poco la historia, se nos desvela quién es Will, se nos cuentan un montón de cosas, pero aún nos falta la historia latente, digamos, la historia que va por detrás, que es la del Doctor Manhattan, la de Ozymandias y la de Trieu, que es la científica. El episodio 7 es un poquito peor que los dos anteriores, nos habla del pasado un poco de Angela en la infancia, a través de los recuerdos, vamos conociendo también que la científica está salvándole, pero a través de esos recuerdos, esos flashes que va teniendo, vamos conociendo la historia de Angela, cómo estuvo en Vietnam, cómo perdió a sus padres, cómo incluso perdió a su abuela, y se nos hace un retrato muy interesante de el estado de Vietnam, en este caso que es un estado conquistado, y cómo allí la gente tiene la fiesta del Doctor Manhattan, pero a su vez con el tiempo también hay detractores y gente que está en contra de esa invasión al final. Y bueno, aquí entramos ya en el capítulo 8, que es uno de los capítulos con una explicación más importante, que es la explicación del Doctor Manhattan en relación a todo lo que ha ocurrido en la serie y que de alguna forma dispone las piezas sobre el tablero para este final, que es el episodio 9. En el episodio 8 se nos explican un montón de cosas. Se nos explica que el Doctor Manhattan, por ejemplo, puede traspasar sus poderes a alguien si él es capaz de meterlos en algo que otra persona se pueda comer. No es una explicación que me ha gustado demasiado, la verdad, porque si bien la historia principal, que tiene que ver con Trieu, con la científica, va de que quiere quitarle los poderes a Manhattan, pero es tan sencillo como que te los dé de comer, no sé, se me hace un pelín incoherente, pero bueno, aún así tiene sentido que él pueda decidir a quién entregárselos con esa comida, pero que si quieres quitárselos por tu propia mano sea imposible si no tienes un plan como el que ya ha generado. Pues bien, como os comentaba, en este capítulo se explica todo lo que tiene que ver con Ozymandias, con cómo él era, pues de alguna forma infeliz después de haber causado todo eso y buscaba ese paraíso que al final Manhattan se lo da de hecho en Europa, en una luna perdida por nuestro sistema solar, y la idea es que genera allí una atmósfera y él puede vivir allí con las creaciones de Doctor Manhattan, que son al final Adán y Eva. Es bonita la historia en la cual se inspira para crear esos dos personajes. Pero lo guay es que vemos cómo él realmente todo lo que ha ido haciendo a lo largo de la temporada, que parecían actos incoherentes, inconexos, sin sentido, va tomando el sentido. Él está allí, al principio está bien, luego está atrapado, no sabe qué hacer, e intenta salir, intenta mandar un mensaje saliendo de esa atmósfera. Y a través de los cuerpos de esos Adán y Evas que él mata, manda un mensaje a la que después descubrimos que es su hija, que es la doctora. Vale, este episodio también me ha gustado mucho la capacidad que tiene de meternos en la forma de ver el presente, el pasado y el futuro de Doctor Manhattan, porque si os fijáis, este episodio se centra en la conversación de bar que tienen Angela y él en Vietnam, allá por el año catapón, y vamos viendo cómo Doctor Manhattan vive todos esos eventos, y vamos experimentando los eventos
que va viviendo Doctor Manhattan a la vez en esa conversación y nos mete un poco en su piel. Me gusta mucho la paradoja de que Angela sea la que desencadena todo el tema en el cual se ve metida en la temporada, que es el hecho de que Will mate al jefe de policía. Ella preguntándole al Doctor Manhattan acerca de ese policía y el Doctor Manhattan preguntándoselo a Will en el pasado, genera una especie de bucle temporal, una profecía autocumplida, digamos, que lleva a Will después a querer colgar al jefe de policía. Una paradoja al final como la del huevo y la gallina, que también se hace en la propia serie. Y vale, ahora llegamos al final de la serie, con un Doctor Manhattan que había decidido quitarse sus poderes durante un montón de tiempo, aunque él ya conocía cuál iba a ser su final. Esa idea de que el Doctor Manhattan sea negro también me parece muy original, muy coherente también con la historia que se está tratando y los temas que quiere exponer esta serie. Y aquí se nos habla también de los últimos flecos de la historia que faltaban por conocer, esa relación entre Manhattan y Will, cómo urden el plan también entre los dos para ese final, para salvar a los niños, por ejemplo, cómo Triu realmente lo que quería y lo que tenía era una sed, una ambición desmesurada y quería ser ella misma una diosa. Al final es como el alumno, o sea, es al final como el alumno que supera al maestro, es la hija de Ozymandias, porque como vemos roban ese tubo de semen y se lo inyecta una de sus trabajadoras, con lo cual su propia hija al final resulta ser mucho más ambiciosa que él, que al final Ozymandias sí, era alguien sin moral, pero era alguien que buscaba un bien superior. Pero aquí no, aquí tenemos una persona que totalmente busca su propio beneficio. Ahí está la diferencia entre Triu y Ozymandias. Como he comentado antes, aquí también nos damos cuenta que toda la trama de la caballería y la policía al final era algo que la propia Triu había permitido para llevar a cabo un plan superior, que era ella arrebatarle esos poderes al Doctor Manhattan, con lo cual todo lo que ocurre, todo el engranaje, es al final como un reloj perfecto que ya prepara para tener al Doctor Manhattan en esa celda. Pero aquí viene lo que más me ha gustado de toda la serie, y es que la propia ambición y ego desmesurados de Triu son al final los que terminan haciendo que su plan fracase, y me explico. Aquí hay una historia entre un padre y una hija, en la cual al final el padre no reconoce a la hija y los dos son muy inteligentes y parece que miden casi sus intelectos como si fueran una competición, pero Ozymandias no reconoce y no quiere reconocerle como hija y eso le duele a ella, con lo cual después el hecho de que él le pida ayuda llamándola hija, genera en ella una sensación de haber vencido, de voy a traerte aquí, te voy a traer solo para que veas cómo consigo más que tú, cómo me convierto en una diosa y cómo supero un poco lo que tú hiciste. Es muy curioso cómo le mantiene en esa estatua, que al final la vamos viendo a través de la temporada y realmente no es una estatua, es todo el rato el propio Ozymandias que está ya en la tierra. Pero bueno, como decía, esa ambición de querer dar una lección a su propio padre, de hacerle tragarse sus palabras, de hacer que la acepte no como hija, sino casi como alguien superior, genera que el propio Ozymandias esté presente en el momento en el que el Doctor Manhattan les traslada o los transporta a la base secreta de Ozymandias. Eso es lo que después desencadena la idea de Ozymandias de congelar esos calamares y terminar con el plan de Triu. No sé si veis aquí un poco la arrogancia extrema de Triu, de querer conseguirlo todo y a la vez querer que tu padre, que no te reconoció, esté delante para verlo, pero que sea justo eso lo que genera que tu padre después te venza y evite que te conviertas en todo lo que deseabas. Lo dicho, me parece muy interesante, pero me genera un poco la sensación de que esos han sido los verdaderos protagonistas de la historia, porque son los verdaderos protagonistas del desenlace. Personajes como Angela, como Espejo, como la propia del FBI, sí que valen para, digamos, para llevarnos en la temporada a lo largo de la trama y descubrirnos cosas, obviamente. Bueno, Angela sobre todo porque también tiene esa relación con el Doctor Manhattan. Pero es lo que os he comentado al principio, como que las historias iniciales parecen la base de la historia que vamos a ver, pero después hay una por detrás totalmente subyacente, de la cual se nos van dando pistas y que es realmente la importante en el desenlace, y eso es muy inteligente a nivel de guión. Nosotros como espectadores tenemos la responsabilidad un poco de ir cogiendo esas pistas, que cada vez son más numerosas, hasta llegar a ese final. Y bueno, después tenemos el final como tal, que es ese final en el que Angela encuentra el huevo que el Doctor Manhattan ha dejado para ella, con ese mensaje de que no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, y supuestamente en ese huevo puede estar todo el poder del Doctor Manhattan, que ya adquiriría solo con comérselo. Como os he dicho, es una explicación demasiado sencilla para el plan tan elaborado que tenía Triu. Ahí es donde me choca un poco la diferencia de sencillez en una cosa y otra. Pero, obviamente, la única diferencia que hay entre un plan y otro es que el Doctor Manhattan sí quiere que ese poder suyo se transmita a esa persona. Una de las dudas que se me queda en esta temporada es de los hijos adoptivos que tiene Angela, porque el hijo mayor tiene un poder de telequinesis, tiene un poder de hacer que un edificio de objetos de pequeños flote sin ninguna explicación aparente. Otra de las ideas importantes que quedan en el aire, pero de forma muy voluntaria, es la de si Angela cogerá los poderes de Doctor Manhattan. Supuestamente sí, porque Doctor Manhattan, cuando está flotando sobre la piscina,
le dice que esta escena tendrá mucha importancia en el futuro para ella. Es decir, de alguna forma quizá ella está viendo ese futuro, aunque él no esté, en el cual Angela va a coger ese huevo y va a ir a la piscina a probar si realmente es como él. Pero bueno, de momento, como digo, no está confirmado que haya una segunda temporada. Si se hace, pues ya la analizaremos como siempre. Podría haber material para analizarla porque hay muchos personajes interesantes que están vivos. Ozymandias ha sido capturado al final y aquí entra siempre en juego esa idea de si el fin justifica los medios. Yo creo que es coherente que pague, porque al final ese es su precio, el precio de haber salvado a la humanidad y con el cual tenía que acarrear, que bueno, de alguna forma era esa soledad a la que se ve condenado. Pero bueno, ahora parece que va a pagar por la justicia ordinaria. Y nada, creo que esto es todo lo que hay que analizar de la serie. Hay un montón de detalles, lógicamente, que no dan para un vídeo de un análisis de una temporada completa y que habría que analizar minuciosamente, pero a nivel general creo que ha quedado un análisis bastante completo. Me gustaría que me dijerais si me he dejado algo, porque lógicamente siempre se me pasa algo. También me gustaría que me comentarais cuál ha sido vuestra escena favorita, vuestro giro favorito, vuestro momento absurdo favorito, o incluso vuestra actuación, porque a mí me ha gustado tanto la de Jeremy Irons como la de Espejo, que me ha parecido muy intimista y me ha recordado incluso a Mike, el personaje de Breaking Bad. Comentadme también cómo os habéis tomado ese cambio de protagonismo en las tramas, pasar de la caballería y de la policía después a la trama de Triu y Doctor Manhattan. ¿Qué os ha parecido esta narrativa muy interesante? Y nada, suscribíos, dadle a like como siempre, insisto, para que el vídeo se posicione un poquito y ayude un poco a visibilizar el canal. Y nos vemos dentro de poco por el canal con creo que otros 4 análisis que quiero hacer. Por un lado quiero analizar La Materia Oscura de HBO, ya estáis viéndola, Mr. Robot, que aún no lo ha empezado, The Mandalorian con Baby Yoda, que estoy un poco enamoradito de ese pequeñajo, aunque en la serie, y The Witcher, que sale el 20 de diciembre, la temporada completa en Netflix. Viene un diciembre cargadito de series y de trabajo para mí, pero bueno, espero que merezca la pena, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta la próxima.